Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl Valle García y yo voy a exponerles el tema Orden Ortóptera. Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl Valle García y yo voy a exponerles el tema Orden Ortóptera. El orden Ortóptera incluye grillos, saltamontes, langostas. Pertenecientes al orden Ortóptera, este grupo de insectos contiene más de 25.000 especies, en su mayoría son tropicales. Se hallan en la mayoría de los hábitats terrestres, pero también los hay acuáticos. Son mayormente fitófagos y se alimentan de un gran número de plantas, constituyendo plagas de cultivos. Algunas de esas especies son omnívoras o depredadoras, y muchas de estos ortópteros son gregarios, y un gran ejemplo de ellos son las langostas, los cuales vuelan en grupos de millones. La denominación de ortóptero proviene del griego ortos, que significa derecho, y teros, que significa alas, es decir, alas rectas, debido a la característica común de los miembros de este orden de poseer dos pares de alas sobre el tórax, que se superponen al abdomen en condición de reposo. Una de las características más comunes asociadas con muchos ortópteros es su capacidad para producir un peculiar sonido llamado estridulación, que hace que los insectos de este orden sean famosos por chirriar. Eh, bueno, creo que todos alguna vez hemos escuchado los grillos, el sonido que hacen los grillos, muy característico. Bueno, en cuanto a la importancia, se pueden destacar tres puntos importantes para el orden Orthoptera. Uno es la importancia ecológica, la otra es la importancia económica y la otra es la importancia agrícola. En cuanto a la importancia agrícola, se conocen que existen varias especies que sí suponen problemas. Eh, Esto principalmente en los cultivos, como la conocida plaga de langostas. Y con esto llegaría la importancia económica de estos animales, debido a que llegan en algunos casos a exterminar con un cultivo específico y a originar pérdidas económicas. Con esto también entra la importancia ecológica si se llegara a suponer un problema mayor, que los ortópteros limitaran la producción de alimento para los humanos, cosa que tal vez no sucede ni va a suceder, pero que sí se produce en muy pequeñas proporciones y en casos particulares. Otro aspecto importante y no que no se pase por alto es la importancia de la entomofagia, ya que estos insectos son ricos en proteínas. En cuanto a su taxonomía, mm, su reino es Metazoa, su subreino es Eumetazoa, su rama es Bilateria, su grado es Coleomata, su serie es Protostomía, su filo es Artrópoda, su subfilo es Hexápoda, su clase es Insecta, su subclase es Hemimetábola y el orden es Orthoptera. Eh, en este orden se divide en dos subórdenes, que es Caelifera, que son los de antenas cortas, y el Encífera, que son de antenas largas. Bueno, ahí se muestran las superfamilias que conforman cada suborden. Dentro de la morfología de los ortópteros, estos constan de tres partes muy reconocidos dentro del mundo de los insectos. Estas tres partes o tagmas se denominan por un lado cabeza, el tórax y por último el abdomen. La cabeza tiene en muchos casos forma redondeada y es bastante grande con respecto a los demás insectos. Además es muy móvil sobre el tórax. En este tagma podemos encontrar un grande y potente aparato bucal. Este aparato bucal está formado por unos palpos maxilares formados por 5 segmentos y unos palpos labiales formados por 3 segmentos.
También encontramos lo que son los ojos compuestos bastante grandes, junto con tres ocelos situados en el centro de la frente de la cabeza. Los ojos compuestos tienen la característica de ser hemisféricos. Mm, Por último, también encontramos dos pares de antenas con un aspecto filiforme y con longitudes variables según la especie. Bueno, en el caso del tórax, este está formado por tres partes conocidas como protórax, mesotórax y metatórax. La primera sección es la más ancha de todas y la segunda y tercera parte están unidas y soldadas junto con el primer segmento del abdomen. En esta parte también encontramos las seis patas con funciones locomotoras, saltadoras en cuanto al último par y excavadoras para algunas especies. Por último, en este tagma se originan dos pares de alas largas y grandes. Las anteriores, conocidas como tegminas, son más estrechas, rígidas y alargadas y presentan el mismo color que el resto del cuerpo. Y las posteriores son membranosas, transparentes y pueden presentar algún color. En cuanto al abdomen, este es muy alargado y normalmente está formado por 11 segmentos y que poseen una buena movilidad de este tagma gracias a que tienen unas membranas localizadas en la unión de cada segmento que forma pues ahora sí que el abdomen. En los ortópteros se encuentran los pterígidos más evolucionados que los estelotores. En el noveno y décimo segmento se localizan los órganos reproductivos de cada especie y por ello el anillo que une estos dos segmentos no está completo. El último segmento se encuentra la estructura que conforma el ano con un tergito. Bueno, el ciclo biológico de los ortópteros comienza al eclosionar las ninfas o larvas de los huevos. En este momento presentan una forma, anatomía y morfología muy similar al que presentan en estado adulto. Uno de los inconvenientes que tienen el orden Orthoptera en el estado de ninfa es que todavía no poseen las alas desarrolladas para el vuelo y tampoco tienen un aparato reproductivo desarrollado para el apareamiento. Bueno, como ejemplo del ciclo biológico puse dos especies de este orden. Uno de ellos es el grillo. Este pasa por tres estadios durante su vida. Estos tres estadios son huevo, ninfa y adulto. Por tanto, hace una metamorfosis simple o incompleta por la fase de pupa o crisálida, a diferencia de la mayoría de los insectos. Otro ejemplo es el saltamontes. Estos pueden poner hasta 25 huevos. Cada vaina contiene de 20 a 200 huevos. Los saltamontes no protegen sus huevos o sus crías. Una vez que los huevos han sido depositados, la descendencia sobrevive por su propia cuenta. Durante la primavera, los saltamontes inmaduros o ninfas eclosionan los huevos. Estos parecen diminutas versiones sin alas de sus padres. No se pueden reproducir o volar durante esta etapa. Las ninfas mudan o pierden las capas de su exoesqueleto un promedio de 5 veces antes de llegar a la etapa adulta de su ciclo de vida. Cada vez que mudan aumentan de tamaño y madurez. La última etapa del ciclo de la vida del saltamontes es la edad adulta. Los saltamontes adultos tienen alas y ya pueden volar. Después de un periodo de aproximadamente 2 semanas, las hembras están listas para reproducirse. Y los saltamontes adultos viven aproximadamente 1 o 2 meses antes de morir en el invierno o ser comidos por los depredadores. Tipos de control. Como ejemplo tenemos la langosta, Schistocerca piscifront. Esta es una de las plagas agrícolas importantes en el sureste de la República Mexicana y se considera plaga potencial para otros estados del Golfo de México y del Pacífico.
Esta langosta es un insecto polífago que llega a alimentarse de hasta 400 especies vegetales, teniendo un alto potencial reproductivo y un comportamiento gregario, formando mangas las cuales consumen en 24 horas 5 veces su peso, lo que hace una plaga más devastadora de los cultivos de nuestra región, que son de importancia económica como el cultivo de caña de azúcar, pasto, sorgo, soya, frijol, maíz, jícama, entre otros. Es por eso que esta plaga es cosmopolita y posee características voraces en cuanto a su alimentación. Bueno, para este tipo de plagas se implementan tipos de control. Uno de ellos es el control cultural. Esta práctica se recomienda principalmente a los productores cuando los insectos se encuentran en terrenos de cultivo, camellones u orillas de caminos. Eh, consiste en remover el suelo y la vigilancia que permita detectar cualquier emergencia de la plaga en forma oportuna. Otro tipo de control es el biológico. Eh, en nuestro país se engloban dentro de esta rama para controlar las mangas de langosta, a los hongos entomopatógenos. Bueno, más adelante les voy a explicar un artículo que encontré sobre hongos entomopatógenos. Y el tercer tipo de control es pues el más usado y el más eficiente, que es el control químico a base de insecticidas, plaguicidas. Bueno, encontré un artículo acerca de los ortópteros y los hongos entomopatógenos. En este artículo se evaluó el efecto de dos tipos de manejo agrícola, que son monocultivo y policultivo de maíz, calabaza y frijol, así como de la vegetación de los márgenes del monocultivo y de la vegetación de los márgenes del policultivo, sobre la riqueza y abundancia de saltamontes y sus hongos entomopatógenos. Aquí en este artículo se informaron que se recolectaron saltamontes mensualmente con una red de golpeo de julio a diciembre de 2015 en 2 parcelas de cada tipo de manejo y su vegetación marginal en 3 sitios. La comunidad de saltamontes estuvo conformada por 17 especies, en donde Sphenarium purpurascens charpente fue la especie dominante, un 97.8% de abundancia. El tipo de manejo agrícola no tuvo efecto sobre la riqueza de especies. Bueno, estos estudios se hacen para tener un control con este tipo de ortópteros en los cultivos principalmente. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que esta información haya sido de su agrado. Y gracias por su atención.